Buenos días, bienvenidos todos, hermanos, amigos, amigas. Me da gusto poderles ver hoy y poder tener este momento para estudiar una porción de la Escritura, continuando con el tema que hemos estado dándole seguimiento acerca de la fe. Me gustaría hacer una oración, hermanos. Me gustaría que juntos pusiéramos este momento en manos de Dios. Bendito Padre, queremos darte gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de congregarnos en este día, Padre. Gracias por todos aquí presentes, Señor. Gracias por los cantos que escuchamos. Y Padre, hoy tan solo bendice nuestro corazón, Señor. Bendícelo en tu nombre y que sea glorificado y enaltecido, Padre, tu nombre. Gracias, gracias Dios. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a leer a manera de repaso esta porción que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Esta parte que hoy vamos a estudiar es una continuación del estudio pasado de el camino de la fe, a través de ver el llamamiento de Moisés. Vamos a aprender otro aspecto que nos va a enseñar aquí Moisés cuando estuvo presente, cuando se presentó ante la zarza, ante la presencia de Dios, ¿verdad? Bien, vamos a leer esta porción de la Escritura en Hebreos. Dice así, voy a leer desde el verso 23, es para tener completo el panorama. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. En el verso 24, todo esto ya lo hemos platicado en sesiones anteriores, pero dice el verso 24, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Verso 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y finalmente en el verso 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Bien, hemos estado estudiando acerca de la fe y por eso hemos estado refiriéndonos como base al texto de Hebreos, donde ahí menciona muy puntualmente por la fe. ¿Cómo fue la fe de estos hombres? No solamente de Moisés, sino de todos los otros personajes que antes hemos estado platicando, comentando aquí. Y yo solamente quiero recalcar algo, hermanos. Miren, si estamos estudiando de la fe, si estamos de verdad concentrándonos en este tema, es porque en estos tiempos, muchas ideologías se han levantado, muchos grupos, muchas personas, y ¿saben algo? Destruyen y tratan de destruir y tratan de opacar y han tratado de dejar, de echar a un lado el cristianismo. Pero es por eso, hermanos, lo importante de estudiar hoy la fe, para que seamos fortalecidos en ello, pidiéndole cada día, cada semana a Dios que fortalezca nuestra fe, tanto de creyentes como aquellos que están por creer. Pero también
para que Dios vea en un corazón que de verdad está dispuesto a creer, está dispuesto a reconocer que el nombre de Dios es grande. Por ello estamos estudiando estos temas a través de los personajes que nos deja la Escritura. Entonces, pues hoy vamos a continuar con la vida de Moisés y estudiar otro aspecto que nos enseña la Escritura en esta porción del Éxodo. Vamos a cambiar la lámina. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 3. Vamos a leerlo juntos. La verdad es que va a ser bueno que leamos nuestras Biblias directamente. Bueno, vamos a centrarnos en el capítulo 3. Vamos a repasar algunas cosas ya se vieron. Y dice así en el verso 1. Si ya tienen sus Biblias, vamos a leerlo. Dice, capítulo 3, verso 1. Éxodo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Bien, ¿qué hemos estado hablando de Moisés? A ver, ustedes díganme, ¿qué pueden hoy recordar de las cosas que hemos hablado de Moisés? Una, que es un descendiente de Leví. Dos, que es hijo de Amram y Jocabed, fueron sus padres. Nació bajo la esclavitud. Ustedes recuerdan que hemos estado platicando cómo él fue un bebé hermoso, lo que acabamos de leer, y que fue puesto en un como pesebre pequeño, y fue puesto en el río Nilo, ¿verdad? Bien, también podemos recordar, a ver, díganme ustedes, ¿qué más pueden ver? Nació bajo esclavitud, fue escondido por sus padres, por su madre. Hebreos mismo lo dice, ese bebé fue escondido 3 meses ante las órdenes del rey de Egipto, de Faraón, de querer destruir a todos los niños, ¿verdad? Matar a todos los niños, a todos los bebés de 3 años. Bien, también podemos ver que hasta este momento Moisés fue un hombre educado en Egipto, tuvo la mejor educación para ese entonces en Egipto, mucha sabiduría que le enseñaron en el palacio, ¿verdad? Ahí con la hija del faraón. Pues recordemos que la hija fue quien lo tomó como hijo suyo al encontrarlo en el río Nilo, ¿verdad? Se le dio toda una educación en la cultura, en las artes, un hombre muy inteligente en todo esto. Y pues llegó un momento, ¿verdad? Como veíamos, llegó un momento en que rehusó ser egipcio, comprendió él que su pueblo era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y yo creo que aquí, para que él se hubiera dado cuenta de esto, es porque se lo ha de haber dicho su madre, se lo ha de haber revelado. ¿Y quién era su madre? La que lo educó como sierva de la hija de Faraón, ¿verdad? Estaba todo conjugado de esta manera. Lo podemos ver en el Éxodo, como lo hemos estudiado veces pasadas, y yo creo que por eso Moisés entendió que él era israelita. De alguna manera, de su corazón nació el decir, bueno, si yo soy israelita y estoy viendo a un pueblo que está siendo esclavo y está siendo humillado y está siendo torturado por los egipcios, pues yo creo que en cualquier persona en el sentido común nace algo aquí de decir, algo debe de cambiar, ¿no? Bien, también podemos ver que fue un hombre que defendió a su pueblo, ¿verdad? Seguramente al percibir esto, defendió a su pueblo, aunque lo quiso hacer de una manera un tanto desatinada, un tanto no prudente, no correcta, porque recordemos que él mató a un egipcio, a un soldado egipcio, a un
capataz egipcio que estaba maltratando a un israelita. Lo recordarán, lo hemos estado estudiando también, y esa es la razón por la cual Moisés huye. Platicábamos veces pasada que Moisés sale de Egipto, huye. ¿Por qué? Porque por una razón, mató al egipcio, entonces eso ya le traía problemas ante la corte de los egipcios, y dos, de que su mismo pueblo, la misma gente, los mismos hebreos, los mismos israelitas, a él no lo conocían como tal, o sea, no lo conocían como parte de su pueblo, lo desconocieron. Eso fue algo que en el corazón de Moisés le dolió mucho, querer defender a un pueblo que no lo conocía, no lo reconocía con la autoridad, etcétera, etcétera. Bien, por eso él huye, no huye en un tono de cobarde, sino por las circunstancias que se estaban dando, más bien por rescatar su vida de esas circunstancias que se estaban presentando en ese momento. Vemos que también, dice la Biblia, pues fue pastor de las ovejas de su suegro Jetro. Y como lo hemos estado comentando, a partir de este momento que huye Moisés de Egipto, pues tiene muchos años por delante que vivió, que pasó en el desierto, ¿verdad? Podemos ver que siendo él se pudo ver como un pastor de ovejas de su suegro Jetro, y esto pues claro que tanto a él como a estudiosos de hoy, como a teólogos de hoy, dicen, bueno, pues si él era uno de los educados en Egipto, de los de más alto rango, próximos o candidatos a poder ser el siguiente que se sentara en el trono de Faraón, bueno, se ve cuidando ovejas allá en los pastos de las tierras donde moraba Jetro, que es Madián, y bueno, hay un contraste muy fuerte, pero en el fondo hemos estudiado, es porque él había decidido ya no ser egipcio, había decidido dejar a Egipto y volverse a su pueblo Israel, ¿verdad? Como lo leímos hace un momento en Hebreos. Bueno, finalmente pues su esposa Séfora se casa con su esposa Séfora y tiene 2 hijos. Bien, esto es solamente un resumen, un recordatorio de todo lo que hemos estado comentando en las sesiones pasadas. Ahora, vamos a continuar leyendo aquí el libro de Éxodo, ahora en el verso 2, y dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y en el verso 6 dice: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Me voy a saltar hasta el verso 9, dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y en el verso 11 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?
Y en el 12 contesta Dios, le dice a Moisés, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Bien, en las sesiones pasadas hablamos mucho acerca de lo que significa la santidad de Dios. Y en este momento aquí Dios le está dando una expresión de que ahí en ese lugar lo considerara como un lugar santo. Hablamos de todo esto, de que nosotros pudiéramos entender quién es Dios cuando la Biblia dice santo, 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 ¿verdad? En la lámina, en la anterior, hermana, ahí, perfecto, ahí. Bien, nosotros podemos ver que lo que acabamos de leer es un encuentro que tiene Moisés con la presencia de Dios, y en la cual Moisés, además de haber captado, aprendido y darse cuenta de lo que significa la santidad de Dios, también podemos ver cómo Moisés escucha el nombre de Dios. En el versículo número 14, en el 13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Pregunta Moisés a Dios, y le responde Dios en el 14 a Moisés, le dice Dios, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y la vez pasada estuvimos hablando también acerca de esto, acerca de lo que significa el nombre de Dios, acerca de lo poderoso que es el nombre de Dios. Este nombre de yo soy, tú le vas a decir, Moisés, a los hijos de Israel allá que yo te envié. ¿Quién me envió? El yo soy. Y estuvimos hablando mucho acerca de esto, pero muy importante que nosotros también hoy comprendamos el nombre de Dios. ¿Quién es Dios? El único Dios verdadero, que este nombre yo soy no le da pie ni le da cabida a ningún otro Dios, porque cualquier otra cosa que se diga Dios simplemente es una fabricación de alguien. Pero el yo soy, el Dios de la Escritura, el Dios Jehová, es único, es el Todopoderoso. Eso es lo que estudiábamos y teníamos presente. Ahora podemos ver también en este acontecimiento de la zarza, cuando está Moisés delante de la presencia de Dios, Dios lo llama por su nombre y le dice, Moisés, Moisés, ahí en el verso 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y dice aquí la Escritura en este verso, usted lo puede ver ahí en su Biblia, si me está siguiendo por ahí, dice que Moisés contestó. ¿Cómo contestó Moisés? Heme aquí, ¿verdad? Bien, pues este heme aquí es la expresión de un corazón que, así como lo describimos en la lámina anterior, de quién era Moisés, quién era esa persona de Moisés en el desierto. Bueno, fue una persona que pasó 40 años ahí en esas ovejas, cuidando esas ovejas, pero que Dios ahí le formó un corazón, le empezó a forjar. Necesitaba Moisés salir de Egipto y ante la decisión que él mismo había tomado Moisés de seguir a Dios, Dios lo estaba tratando, lo iba a llevar a una vida de verdad diferente a la que vivió en Egipto. Entonces, cuando Moisés contesta, heme aquí, simplemente es una expresión de obediencia, una expresión donde está dándose a conocer que hay un corazón que verdaderamente está reconociendo a Dios y está reconociendo eso que estudiamos, que Dios es santo. Y que Moisés aquí estaba viendo la presencia de Dios manifestada en una zarza que ardía pero no se quemaba. Entonces,
¿qué estaba sucediendo en el corazón de Moisés? Algo muy tremendo, un cambio muy tremendo, una demostración de que ese corazón estaba cambiando y que necesitaba, si bien ya era una persona que estaba a las órdenes de Jetro, que había pasado tal vez muchos acontecimientos en ese estilo de vida ahora, bueno, necesitaba ahora tener la experiencia de la presencia de Dios. Nosotros también la necesitamos, hermanos, amigos, necesitamos también esa presencia, porque aunque podamos tener un camino de moralmente hablando muy bueno, aún así lo necesitamos ese encuentro con Dios. Bien, podemos ver también aquí que si bien algunos escritores en este punto pueden ver a un Moisés con algunas faltas de aptitud, algunas faltas de palabra o de mensaje, dicen algunos escritores, aquí unos estudiosos, que también tenía una falta de autoridad, pues había huido de Egipto precisamente porque era un donadie ante los hebreos. Si bien aquí se puede ver a un hombre con una falta de elocuencia y una falta de adaptación especial, una falta de éxito previo de su vida pasada, ¿qué éxito puede verle hasta este momento alguna persona que lo pudiera conocer? Dicen algunos estudiosos, también tenía una falta de aceptación previa, una falta de éxito, pero que todo esto era precisamente por lo cual Dios se fijó en él para ser seleccionado como un hombre capaz, como un hombre que podía seguir el plan de Dios y obedecer a Dios y seguir la obra que tenía Dios para bendecir a su pueblo, porque recuerden que en los personajes pasados que vimos como Abraham, Isaac, Jacob, José, tenían una promesa de Dios que se iba a cumplir, que serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Entonces Dios iba a cumplir esa promesa y para llegar a ello iba a ocupar de Moisés, un hombre con estas pudieran llamarse imperfecciones, pero que Dios las iba a tratar, las iba a mejorar, pero lo único que necesitaba era una persona así, una persona postrada, una persona en humildad para reconocer la voz de Dios y decirle a Dios, heme aquí. Era lo que necesitaba Dios. No importan las incapacidades de esa persona, con la mucha cultura que pudiera haber tenido en las artes, en todo lo que aprendió en Egipto, pero necesitaba Dios un corazón diferente, un corazón que reconociera a Jehová, que le diera la gloria a Él. Y es lo que aquí acontece. De manera que podemos ver también más adelante allí, en el versículo 5, que le dice Dios, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dice el verso 5 que, bueno, quita el calzado de tus pies. Dios le pide que quite las sandalias que tenía. Y algunos autores aquí han dicho que esa es una expresión de respeto ante Dios, una demostración de que ese corazón de este hombre estaba ya reconociendo la majestad de Dios, porque es una manera de decirle a Dios, tú eres grande y yo soy tu creación, yo soy criatura tuya, tú mereces la honra y tú a mí me puedes bendecir. Quitar las sandalias, algunos otros autores lo manifiestan como remover el polvo de tus pies
Y remover el polvo de tus pies es como un emblema, o lo han tomado como una figura de deja el pecado, deja la suciedad, quita de esa suciedad en tu vida y reconoce a Dios. Es una manera cortés de presentarse ante una persona, era una manera como aquí en México pudiera decirse, bueno, tú vas a un pueblo, tú vas a un rancho tal vez, a la provincia, y cuando llega una persona y lo vas a saludar, te quitas el sombrero y le das el saludo. Bueno, algo también así era el hecho de quitarse y remover las sandalias o el calzado que estaba en sus pies. Bien, en el verso 6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Dios se presenta ante Moisés y le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces, dice aquí la Escritura que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y bueno, simplemente aquí quiero puntualizar, Moisés cubrió su rostro como una persona que puede decirse está avergonzada, como una persona que de alguna manera está entendiendo lo que hoy podemos decir como arrepentimiento, recuerda su vida pasada y dice todo lo que hice atrás, cómo me comporté en Egipto, cómo esto, cómo el otro, y ante la presencia de Dios no le queda más que inclinarse, reclinarse, ponerse de rodillas y tapar su rostro. Ese es un corazón que está reconociendo a Dios, que le está dando el lugar a Dios, que no deja a Dios como por allá y primero mis intereses y primero mi carnalidad y primero yo, pero después Dios. No, aquí estamos viendo otra cosa. Esta actitud, estos emblemas que nos deja aquí la Escritura nos expresan que está reconociendo a Dios por sobre todo en su vida. ¿Estamos de acuerdo en ello? Bien. Vamos a leer ahora el versículo, vamos a irnos hasta el verso 12 y quiero rescatar otra frase que viene ahí, dice, vamos a leerla, y él respondió, en el 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Bueno, aquí Moisés hace una pregunta porque Dios le encomienda aquí y le hace un llamado. Al ver este corazón, al ver un Moisés ya curtido, un Moisés que ha vivido, padecido, sido entrenado a través de los años en el desierto con las ovejas de Jetro, Dios le hace un llamado, ¿verdad? En el 10 podemos ver el llamado que le hace Dios, en el verso 10. Dice, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, o sea, de regreso a Egipto, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y como veíamos la vez pasada, el pueblo de Dios estaba cautivo en Egipto. El pueblo de Israel ya era esclavo en Egipto. Ya habían pasado muchos años después de que vivió José. Y entonces Dios, dice aquí la Escritura, había escuchado el clamor de ellos. Dios escuchó el clamor de su pueblo, Dios escuchó la necesidad de sus hijos, que por eso le dice a Moisés, ve por tanto ahora te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo de esa esclavitud de Egipto. Y bueno, podemos ver entonces en el 11 cómo Moisés le responde, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Sí, Moisés sabía que había estado mucho tiempo de su vida allá, pero ahora le dice, ¿quién soy yo? Mírame ahora como un campesino, como una persona de
de pastoreo de animalitos. Ya no tengo los mismos vestidos que tenía en Egipto. Pero Dios le estaba dando una indicación, le estaba dando un mandato. Y es por ello que en el verso 12 le responde Dios y le dice algo muy importante. Y es donde quisiera yo puntualizar más. Le dice: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Puede ver cada uno de ustedes ese versículo en su Biblia? ¿Sí? Obsérvalo más. Dice que Dios le responde a Moisés y le dice: ve, porque yo estaré contigo. Sí, Dios le dio una indicación a Moisés, pero también le quiere transmitir Dios a Moisés una seguridad, una fortaleza. Dios le quiere decir a Moisés: no temas. ¿Por qué? Porque este Dios que hemos estudiado es santo, santo, santo. Porque este Dios que su nombre es el Yo Soy, porque este Dios que dijo: retira el calzado de tus pies porque esta tierra es santa, Él mismo le está diciendo: ve, porque yo iré contigo. Ve, porque yo estaré contigo. Quisiera que cada uno de nosotros de verdad aterrizara esta frase, aterrizara esta parte. ¿Podemos darnos cuenta de quién es el que dice: ve, porque yo estaré contigo? ¿Quién es el que está anhelando estar con Moisés? El mismo Dios, el Todopoderoso, el Santo, el que hizo el universo. Está anhelando ir con Moisés a esa labor, a esa función, a ese objetivo, a sacar al pueblo de Israel. Y si Moisés obedeció a Dios y fue capaz de levantarse y regresar a Egipto, fue porque le creyó. Fue porque Moisés le creyó a Dios. Fue por la fe que tuvo Moisés para creer que Dios iba a ir con él. Qué tremendo, qué fuerte es este verso. Es uno de los versículos que cuando uno lo lee, cuando uno lo está estudiando, uno siente aquí cómo Dios te sostiene y cómo Dios te está diciendo: a lo mejor podrías estar triste, te cambia la tristeza en algo de alegría. Cuando tú lo ves, dice: Dios, no estoy solo en esta vida, no estoy solo. Tú deseas estar con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor, con aquellos como Moisés, que con ese corazón que tiene la capacidad de expresar: heme aquí, Dios, con ese corazón que es capaz de retirar la suciedad y las sandalias y el pecado de su vida, con ese corazón que es capaz de inclinarse y cubrir el rostro avergonzado y arrepentido. Bueno, con ese corazón es con quien Dios quiere ir, es con quien Dios quiere estar. Y si así está tu corazón, créanme algo, he aprendido en la Escritura que Dios quiere estar contigo. Si así está tu corazón, si tu corazón ya se ha humillado, si tu corazón ha pasado de incredulidad a creer en Dios, créeme algo, Dios quiere estar contigo.
Ahora, si tu corazón sabes que no ha reconocido a Dios como tal, y si tu corazón tú sabes, hermano, hermana, amigo, amiga, que no ha conocido a Dios, que no se ha humillado de esta forma ante Dios, que no se ha dado y no se ha quebrantado de esta forma ante Dios, bueno, también déjame decirte, Dios te invita a que lo cambies, a que cambies esa actitud, a que de ser incrédulo ahora seas crédulo, de que a Dios no le des las migajas, sino lo mejor, de que a Dios lo pongas primero en tu vida. ¿Por qué? Porque Él quiere estar contigo, pero no va a estar si está viendo en ti un corazón soberbio, si está viendo en ti un corazón duro. Necesitas cambiarlo, necesitas cambiar de actitud. Cierto que Dios no escucha al pecador y está airado con él todos los días, dice la Escritura. Pero también es cierto que Dios sí va a escuchar a ese pecador si se humilla delante de él, porque ahí cambia. Ese pecador deja la soberbia y lo cambia por humildad. Ahí sí, entonces ahí podemos decir que claro que Dios va a escuchar a un hombre que ha tenido una vida de pecado. Sí, pero ¿por qué? Porque se humilló, porque se quitó las sandalias, porque fue capaz de decirle a Dios, heme aquí. Lo reconoce, está creyendo en Él, está dando y está evidenciando la fe que hay en su corazón como para decirle a Dios, ayúdame, te necesito, sí, soy un pecador, pero ayúdame. Y fue lo que Cristo a muchos así lo escuchó cuando Él estuvo aquí en esta tierra en carne y hueso. Escuchó a uno a su lado, a un ladrón crucificado al lado de Él. Lo escuchó, ¿por qué? Por este corazón. Es impresionante esto. Ahora, aquí Moisés no está esperando ni está escuchando de Dios que Dios le esté otorgando un poder militar, como en la lámina que sigue. Aquí no se está evidenciando en la vida que Moisés pueda lograr ir a Egipto o regresar a Egipto y sacar al pueblo de Israel por un poder militar, por un poder económico, como en la siguiente lámina, o un poder político. Y pudiera ser que Moisés, en ese hombre que era, él pudiera tener la capacidad de haber conjuntado estos poderes que el mundo ofrece. ¿Por qué? Pues porque era hijo de la hija de Faraón. Entonces él podía haber conjuntado un poder militar en su tiempo, en su época. Pudo haber conjuntado un poder económico y un poder político. Y pudo haber armado una estrategia y pudo haber armado un algo ante ese sentir que tenía de que su pueblo ya no fuera un pueblo esclavo. Pero fíjense que no es así el proceder de Dios. Si Moisés lo hubiera hecho, hubiera también sido un error, hubiera sido algo como lo que hizo. Mató a ese custodio, a ese soldado egipcio que estaba maltratando al pueblo de Israel, y lo quiso hacer en su fuerza, y como que quiso él tomar partido de liberar a ese pueblo, pero hasta ese momento sin Dios. Él pudo haber conjuntado un poder militar, económico y político y haber armado una mejor estrategia en vez de haber matado a un egipcio que maltrataba a un israelita, y también le hubiera salido mal la cosa. ¿Por qué? Porque no estaba Dios presente, porque no era un llamado todavía de Dios para él. En cambio,
en la siguiente lámina, podemos ver, es la misma que la anterior, es correcta, podemos ver cómo aquí nos está mostrando algo Dios, para que realmente nosotros tengamos un éxito o un llamado y llevemos adelante un llamado, es porque Dios primeramente nos los tiene que dar y Dios tiene que ir con nosotros, si no nos sale bien la cosa. Muchos podrían empezar o comenzar a darse cuenta que si tu vida, tú la estás calificando, la estás evaluando como una vida de fracaso, una vida de que todo te sale mal, todo no va para bien, etcétera, etcétera, una vida que tú desearías no tenerla, entonces veo conveniente que medites en esto. ¿Estará Dios dirigiendo tu vida? Y si no la está dirigiendo, es buen momento para ver ese corazón como lo tuvo Moisés, y es buen momento para empezar a meditar y decir, bueno, ¿realmente estoy siguiendo a Dios? ¿Realmente Dios está conmigo para dirigirme? ¿Realmente la presencia de Dios está conmigo? Buen momento para evaluar. Hermanos, es que de verdad el cristianismo es eso. El cristianismo es que la presencia de Dios esté aquí, esté conmigo. Eso es el cristianismo. Que Cristo esté con nosotros a través de su Espíritu Santo. Ya lo vamos a ver ahorita en un momento. Ese es el cristianismo. Esos a los que les invitamos, aquellos que no han conocido de Dios o no son parte del pueblo de Dios, que hagan un alto en su vida y digan, de todo esto que he escuchado de la fe, ¿realmente puedo decir que Dios está al frente de mí? ¿Estoy yo colocando a Dios por sobre todas las cosas o todavía sigo mis propios intereses? Bien, esta frase, este versículo es tremendo, es poderoso. Quisiera hablar un poquito más de esto. Vamos a analizar un poquito más acerca del beneficio y las bendiciones que conlleva el que esté la presencia de Dios con nosotros. Esa bendición de que Dios a nuestras vidas también nos pueda decir, ve, anda, haz esto, haz aquello, te daré esto, enfrenta esto, corrige aquello, no temas, anda, tú puedes. Pero ¿sabes por qué puedes? Porque Dios está contigo, porque diría Dios, porque yo estoy contigo, porque yo iré contigo. Vamos a ver algunas virtudes de esto, de que la presencia de Dios esté con nosotros y lo importante de que la presencia de Dios esté con nosotros. Vamos a la otra lámina, para ello tengo aquí otra lámina. A ver si se logra ver la letra. Son 6 puntos. Los voy a enlistar y voy a dar un breve comentario en cada uno de ellos. El primero es, y dice, el peregrinar de la vida. O sea, la presencia de Dios, la presencia divina, nos es importante en nuestra vida porque nos va a guiar en el peregrinaje, en el caminar, en toda nuestra vida. Ese es el primer punto. El segundo es que la presencia de Dios en nosotros
nos va a proporcionar dirección, nos va a proporcionar guianza y descanso. Lo vamos a ver. El tercero es que la presencia de Dios en nuestra vida, la importancia de que esté en nuestra vida, es de que nos va a dar valor en las batallas que tengamos en nuestra vida. El siguiente punto, cuarto, la presencia de Dios va a ser importante porque nos va a dar un consuelo en los momentos difíciles, en las pruebas que nos toque vivir. En el quinto, la presencia de Dios nos va a acompañar en las reuniones que se hagan entre los creyentes, entre los cristianos, y finalmente la presencia de Dios nos va a acompañar hasta el fin. Vamos a verlo. No me voy a extender mucho en cada punto, pero quisiera que los repasáramos. Es importante y que cada uno de nosotros lo podamos ir meditando, que le demos el valor a ese anhelo y a ese deseo que Dios tiene de que quiere estar entre nosotros. Y comienzo con esto, antes de ir brevemente por algunos de los puntos. Mire, le voy a leer un verso que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1. Si usted gusta abrirlo, vamos a leerlo, mire. Mateo capítulo 1. Dice así, voy a leer en el verso 21. Este fragmento, esta parte de la Escritura es cuando se le anuncia a José y a María acerca del nacimiento de Jesús. Es cuando María va a engendrar a Cristo, ¿verdad? Y en el verso 21 se le dice y se le confirma a María, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Se le confirma a José, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, aquí se le está dando indicación de que se le coloque el nombre de Jesús a ese recién nacido, que es el mismo Dios, es el mismo Dios hecho carne aquí en la tierra. Y dice el verso 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, fíjense las palabras del profeta Isaías ya escritas y que se vienen a cumplir en este momento del nacimiento de Cristo. Y dice, verso 23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, leo esto porque quiero que aprecien y observen cómo el mismo Dios sigue teniendo el anhelo, continúa teniendo ese deseo de estar entre nosotros, de ser parte de nuestra vida. Tan así que el nombre del Salvador, de Cristo mismo, dice aquí la Escritura, será su nombre Emanuel, Dios con nosotros. Sigue manifestándose y dándose en evidencia que el anhelo de Dios es muy grande, de querer estar en nosotros. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora a ver el primer punto. Miren, la presencia de Dios es muy importante en nuestra vida porque nos va a dirigir en nuestro peregrinaje. Nosotros podemos ver allí en el capítulo 28 del Génesis, voy a
a referir rápidamente un versículo en el capítulo 28 del Génesis. La historia, un fragmento, una historia de la vida de Jacob, como ejemplo a que Dios quiere dirigirnos, quiere guiarnos en todo nuestro peregrinar de nuestra vida. En el capítulo 28 del Génesis se habla acerca de que Jacob se encontraba en un momento de huida. ¿De quién huía Jacob? Recuerden que Jacob era hermano de Esaú y ambos hijos de Isaac. Huía porque Esaú, su hermano, lo odiaba. Esaú, su hermano, recuerden que le había vendido la primogenitura a Jacob y que su padre Isaac bendijo a Jacob como primogénito cuando debía de haber sido Esaú. Y bueno, como lo hemos platicado en veces pasadas, eso le trajo mucha ira a su hermano Esaú, de manera que solo lo voy a mencionar rápidamente. En el verso 41 del capítulo 27 dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Por eso Jacob huía, se fue a las tierras de Labán, desde donde estaba su tío. Pero en el capítulo 28 Jacob tiene un sueño que ustedes recordarán. Él dice la escritura aquí que vio una escalera que estaba puesta en pie en la tierra y su otro extremo estaba en los cielos, y veía ángeles pasar e ir de un extremo hacia el otro, y hasta el otro extremo estaba el trono de Dios. Pero fíjense lo que dice la escritura aquí, cómo se refiere Dios a Jacob en este momento en que Jacob estaba pasando por una situación muy difícil. Usted estaría atemorizado o estaría tranquilo, con mucha paz, diciendo: ay, mi hermano me quiere matar. O sea, en cuanto me vea mi hermano me mata. ¿Verdad que no? Bueno, fíjense cómo Dios se refiere o se conduce hacia Jacob. Dice en el verso 14, en ese sueño Dios le habla y le dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Dios le está recordando a Jacob la promesa hecha a sus padres. Y en el verso 15 dice: he aquí, yo estoy contigo. Subráyele allí, hermano. Vea cómo el anhelo de Dios de estar su presencia con aquellos hombres que tienen un corazón dispuesto, un corazón humilde para seguirlo. Dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Observan ahí nuevamente cómo Dios se manifiesta y le da seguridad a Jacob a través de las palabras: yo estaré contigo. Jacob en ese momento tenía muchas dificultades, tal vez muchos temores, varios. No sabía ni a dónde y qué iba a hacer de su vida, estando corriendo desde ese lugar donde estaban hasta las tierras de Ur, allá hasta regresar con su tío Labán. Jacob pasaba por un momento difícil, un momento en donde se veía solo, se sentía solo, como alguno de nosotros pudiera sentirse en algún momento dado, o alguno de ustedes pudiera estar teniendo alguna vida así, solo en un caminar, huyendo. Pero llega la palabra de Dios y le dice a Jacob: he aquí, yo estoy contigo, ve, anda Jacob, ve para allá, yo estoy contigo, donde quiera te guardaré, por donde quiera que fueres. Qué importante es entonces la presencia de Dios en nuestra vida, y muy importante
que lo creamos, que lo creamos. Que Dios nos quiere guiar, que Dios promete estar con nosotros, que Dios nos va a guardar por donde quiera que vayas, dice aquí, por donde quiera que fueres. Ese es Dios. ¿Usted gusta de esta presencia? Amén, ¿verdad? Amén. Bien, vamos al otro punto, vamos a hacer otro comentario sobre el otro punto. La presencia de Dios nos proporciona guianza y descanso, o sea, nos proporciona dirección, nos proporciona un camino por donde seguir. Vamos a ver Éxodo capítulo 33, vamos a leerlo juntos. Nuevamente, me gustaría que usted le marcara ahí la frase que usted observe y aprecie, donde diga Dios, donde se refiere a Dios acerca de su presencia. Capítulo 33, verso 14. En el 13, voy a leer a partir del 13. En este capítulo, en este momento, es cuando el pueblo de Israel ya para eso salió de Egipto, ya están en el desierto, pero capítulos atrás hay un acontecimiento muy doloroso para Dios, que es cuando el pueblo de Israel construye un ídolo que le llaman el becerro de oro. Y bueno, ya había pasado toda una situación ahí vergonzosa ante Dios y había Dios ya castigado a una parte del pueblo, la castigó Dios, y Moisés de alguna manera en el verso 13, pues le pide dirección a Dios, al ver después a un pueblo pues abatido, contristado, dolido, le pide dirección a Dios en ese momento estando en el desierto. Miren, vamos a leerlo, dice: ahora pues, le dice a Dios, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y en el verso 14, observen cómo le contesta Dios y dice, y él dijo, o sea, Dios dijo, contestándole a Moisés, le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¿Qué le está diciendo ahí Dios ante el clamor que le está dando Moisés y le está levantando? Hay una necesidad de parte de Moisés, como la puede haber en nuestras vidas. Hay una necesidad tal vez de decir, ¿ahora qué hacemos, Dios? ¿Para dónde va esto? ¿Ya nos aconteció esto? ¿Viene un nuevo gobierno? ¿Las cosas se ven así de este modo? Acá mi vida así, con mis hijos, en mi hogar está así, cosas terribles. ¿Por qué no voltear a Dios y decirle, ayúdame? Y entonces recibir de Dios esa promesa y esa certeza y estas palabras como se las dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y entonces nosotros ser esas personas como Moisés de decir, adelante Dios, yo no muevo nada, yo no me levanto para nada si tú no vienes conmigo. ¡Wow! Esos son los corazones que Dios quiere. Esos son los corazones que Dios anhela, porque ahí puede estar la presencia de Dios. Qué interesante, ¿verdad? ¿Sí vamos entendiendo, hermanos? ¿Sí? ¿Sí se va comprendiendo la importancia de buscar verdaderamente la presencia de Dios? Él irá con nosotros y nos dará descanso, nos va a conducir, nos va a guiar. Moisés mismo dijo, está bien, si tú no vas por delante de mí, Dios, yo no saldré de aquí. Esa es la actitud. Y eso, en el fondo, se llama fe. Exacto, fe. Bien, vamos al otro punto.
dice así: la presencia de Dios es importante porque nos va a otorgar valor en las batallas de nuestra vida. ¿Hay batallas en nuestras vidas? Sí. Y muchas de ellas son espirituales hoy en día. Vamos, Deuteronomio 20, capítulo 20. Trasladémonos a Deuteronomio 20 nuevamente. Usted subraye la frase más importante en donde pueda denotar y en donde usted perciba que le está diciendo Dios que su presencia es importante. Observemos, vamos a leerlo juntos. Deuteronomio capítulo 20 en el verso 1. Dice así: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Este momento, podemos imaginar por un momento que cómo estaba el pueblo de Israel constituido en ese tiempo. ¿Saben que el pueblo de Israel para ese momento era un campamento? Era un pueblo, era un gran campamento, era un campamento grande. Un campamento. No tenía tierras, propiedad de ellos. No venían con un gran ejército y con murallas como otros pueblos tenían. No tenían ciudades. Era un campamento. Y se iban a enfrentar con pueblos muy fuertes, poderosamente hablando en lo militar, económico y político, pero que no tenían a Dios. Se iban a enfrentar este pueblo de Israel con ellos. A Moisés le tocó por ahí una guerra, pero ¿a quién le iban a tocar la mayoría de las guerras? A Josué. ¿Se acuerdan de la batalla de Jericó, la batalla en Jai, la batalla de varias ciudades que conquistaron? Bueno, y era un campamento. Pero ¿saben por qué ellos ganaron la batalla? ¿Por qué ellos ganaron todas esas batallas siendo un pueblo nómada, un pueblo que caminaba de aquí para allá sin territorio, sin fuerza militar, nada de eso? ¿Por qué creen? Porque Dios estaba con ellos. ¿Ven la importancia? Un pueblo que debería de tener gente que estuviera simplemente dispuesta a pelear, sin cobardía, que estuviera dispuesta a tener fe, que estuviera dispuesta a decir, se va a lograr porque Dios está con nosotros. Había razones para que este pueblo tuviera esa valentía, y quiero solamente mencionárselas. Este pueblo sabía y estaba siendo instruido de que la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Está contigo Jehová tu Dios. Era como decir, no estás en peligro ni tienes por qué abrigar algún temor, porque Jehová está contigo. Este pueblo también entendía que la experiencia que ellos ya habían vivido, ellos y sus padres habían tenido anteriormente y habían visto a la salida de Egipto, en el caminar en el desierto y varias cosas que les habían acontecido, a ellos les daba conocimiento de la bondad de Dios desde que los sacó de la tierra de Egipto y desde que desafiaron a Faraón. Ellos habían visto el poder de Dios abrir el mar. Ellos cruzaron por tierra seca, cruzaron el mar por tierra seca. Ellos lo habían visto, y entonces era un pueblo que se le estaba instruyendo y que le estaba diciendo Dios a ellos: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú. Hoy en día, ¿alguno de ustedes ha visto cosas
tremendas, enemigos más grandes, enemigos gigantes en sus vidas? Bueno, no importa, no tengas temor de ellos, dice aquí la Escritura, porque Jehová tu Dios está contigo. Qué importante es que la presencia de Dios esté con nosotros. Y recordemos, para que la presencia de Dios esté con nosotros, ¿qué corazón tenemos que tener? ¿Cómo estaba Moisés ante la zarza? ¿Lo recuerdan? Bien. El siguiente punto, vamos a verlo y vamos a comentarlo. La presencia de Dios nos da consuelo en las pruebas, en las dificultades que estemos pasando y estemos viviendo. Y vamos a ver rápidamente Isaías. Vamos hacia el libro de Isaías y vamos a abrir el capítulo 43. Nuevamente, puede usted subrayar, marcar esa frase que a usted le dé a entender la importancia de la presencia de Dios. Capítulo 43. Voy a leer desde el verso 1, 43:1. Observen. Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y en el verso 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué no le va a suceder eso al pueblo de Israel? ¿Por qué las aguas no lo van a anegar? ¿Por qué no lo van a inundar las aguas? ¿Por qué el fuego no lo va a quemar? ¿Por qué? Porque Dios está con ellos, ¿verdad? Bien. Miren, aquí en este pasaje podemos apreciar y podemos observar que Dios estaba dispuesto a presentar de su amor e interés por su pueblo. Él tenía en el corazón a su pueblo, Dios, y simplemente por algunas razones importantes, porque son hechura suya. Ese pueblo es una hechura especial de Dios, al igual que también lo eres tú, al igual que también lo soy yo. Dios los creó, Dios les dio el ser, Dios los formó como un pueblo, les instituyó un gobierno y les otorgó un pacto, tal cual lo quiere hacer con nosotros, tal cual Dios ha hecho con nosotros. Dios ama a su pueblo porque es un pueblo adquirido por Él. Son el pueblo de su adquisición. Él los ha comprado y los ha vuelto a comprar. Eso significa que los ha redimido, como a nosotros también nos puede redimir. ¿A través de quién? A través de Cristo, a través de Jesús. Los rescató a su pueblo primeramente de la tierra de Egipto, los rescatará luego de Babilonia y después hasta el fin de todas las esclavitudes que hayan llegado a padecer. Dios los va a rescatar, los va a librar, como a nosotros también. Si decidimos voltear y creer en Jesús, ¿verdad? En Cristo. Bien, finalmente Dios ama a su pueblo porque Él ha hecho un pacto con ellos, un pacto que hay en la Escritura donde
Dios, Jehová, será su Dios y ellos serán su pueblo. Igual para nosotros, queremos ser parte del reino de Dios. Queremos que ese Dios de ellos también sea nuestro Dios. Sí. ¿Y que esté su presencia con nosotros? Claro. Bueno, volquemos nuestro corazón para con Él. Que nuestro corazón lo honre a Él, le dé el lugar adecuado a Él. Bien, entonces en este verso, en este capítulo, pues nos damos cuenta de que Dios había de estar presente en medio de ellos en los mayores peligros y dificultades, como lo hemos corroborado aquí, porque Dios estará con nosotros, estará contigo. Bien, qué importante es la presencia de Dios para ayudarnos en las pruebas que tenemos por delante ahora. Y bueno, pasemos al siguiente punto. Vamos ya a terminar este punto. Me voy a referir hacia el Nuevo Testamento en Mateo 18. Aquí podemos ver también cómo lo importante que es la presencia de Dios, pero ahora aquí nos enseña algo, en este caso Jesús. Son palabras de Cristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18. Ahora mismo Cristo nos enseña y nos dice y nos deja ver el anhelo que tiene de estar entre nosotros. En el verso 20 vamos a leer, voy a leer desde el 19. Dice Cristo, le está enseñando a los discípulos, dice: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y en el verso 20 dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo con ellos. Si tú te reúnes en acuerdo a orar, a buscar la presencia de Dios, dice Cristo que ahí estará en medio de ellos. ¿Lo crees, hermano? ¿Lo creemos? ¿Lo puede creer cada uno de ustedes? Amén, ¿verdad? Amén. Fíjense que por muy pequeño o grande que sea el grupo, ese que desea congregarse o desea juntarse para orar, es muy importante comprender algo. Si realmente ese pequeño, por muy pequeño, tan pequeño que aquí son 2 personas, si dice, si tan solo, porque donde están 2, es el grupo más pequeño, ¿de cuánto consta? De 2. Por muy grande o pequeño que sea, lo importante es darse cuenta, checar si realmente ese grupo está reunido por el deseo y por el querer estar con Dios, porque nace y brota del corazón, no que sea por rutina o por un pensamiento que esté en otro lado, sino realmente por el deseo de querer tener comunión con Cristo. Si está dispuesto el corazón para reunirse, créanme algo, aquí Cristo lo dice, ahí estará Dios, ahí estará la presencia de Dios. Y entonces, como decía el verso anterior, Dios concederá lo que le pidamos. Dios va a conceder lo que se le pide en su nombre. ¿Estamos de acuerdo en ello? Qué importante es juntarnos, reunirnos, como nos enseña Cristo, reunidos en el nombre de Jesús, para invocar su nombre, porque ahí estará Él, estará en espíritu. Y finalmente, hermanos, permítanme
comentar el último punto y con esto terminamos. Miren, el último punto está en Mateo 28, en el verso 20. Es un verso que también nos da evidencia de la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas, y aquí nos va a referir y nos va a dar una promesa de que Dios estará hasta el fin. Vamos a leerlo juntos. Dice, voy a leer desde el 18, verso 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo, si observan, ya es la última parte del Evangelio de Mateo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es como si Cristo ahora a nosotros nos está dando una indicación, ¿no? Lo que para Moisés fue: ve, Moisés, regresa a Egipto y vas a presentarte a Faraón y vas a sacar al pueblo de Israel y va a salir de Egipto contigo. Bueno, ahora nosotros, Dios nos dice: ve a esas naciones, ve allá, ve para acá, donde Dios te instruya, donde Dios te llame, y enséñales todas estas cosas que has aprendido. Enséñales la palabra, enséñales el Evangelio de Cristo, enséñales con tu propio testimonio de vida acerca de esa experiencia que has tenido de Dios. Y les dice, enséñales en el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él os he mandado, y observen, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si a Moisés le fortaleció que Dios le dijera: ve a Faraón y saca a mi pueblo, pero no temas, Moisés, porque yo estaré contigo. Si Moisés se fortaleció en eso, ¿cuánto más nosotros ahora? Dios nos dice: ve a las naciones, ve para allá. Ve que a Cristo, como leí aquí en el verso 18, a Cristo le fue dada toda potestad a Cristo le fue dada, toda potestad de los cielos y de la tierra a Cristo le fue dada. Y ese Cristo nos está dando una indicación: ve, enséñales, pero no temas, yo estoy contigo. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿acaso no responderemos al llamado y al anhelo que Dios tiene de estar entre nosotros? Reflexionémoslo. ¿Realmente queremos responder a Él? Ya en varias partes de la Escritura nos ha corroborado Dios mismo que Él quiere estar con nosotros. ¿Por qué no le creemos? Vamos a creerle, hermanos. Vamos a creerle a Dios. Vamos a tomar los retos y las indicaciones que Dios nos muestre a cada quien en lo particular.
Si Dios te está mostrando que tu vida no va bien, amigo, amiga, cámbiala. Decídete a cambiarla, a seguir a Cristo, a ver a Él. Porque Él está con nosotros, porque Él nos promete estar con nosotros. No lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, tiene que estar la presencia y la intervención divina. Si Él nos está poniendo en nuestro corazón una carga por bendecir a alguien, por hacer una buena obra, hagámosla. No necesitamos un ejército ni un poderío económico y político, solamente necesitamos a Dios. Aquí, ¿a quién más? A Dios no lo podemos comparar con el mayor de los poderes militares, no lo podemos comparar con eso, ni juntando a todo el poder militar, económico y político que tiene el mundo junto, no, ni siquiera es comparable con Dios, ni siquiera. Es una basura delante de Dios eso. Pero Dios con nosotros, cumplir el anhelo de Dios con nosotros, eso es algo grandísimo. Es algo que nos debiera de animar a decir, Dios vive, verdaderamente Dios vive. Lo podemos ver en la Escritura, ya lo vimos, lo hemos visto a través de la historia de muchos hombres. ¿Por qué no creerlo hoy? Yo te puse estos puntos, estimado, mi estimada, les puse estos puntos para que valoremos, para que le demos ese valor. ¿Es tan importante que la presencia de Dios esté en nuestra vida? Si la presencia de Dios no está en nuestra vida, ¿qué será de nosotros? ¿Estamos de acuerdo? Bien, finalizo. En esta porción que acabamos de leer, Dios nos promete su presencia, una presencia intensa, una presencia muy fuerte, porque la presencia de Dios es el mismo Espíritu Santo en nosotros. Este versículo nos deja ver que la presencia de Dios no solamente estará un día, una semana o un mes, no. Estará todos los días, todos, cada día, sin siquiera faltar uno. Dios nos deja aquí una misión muy grande en la historia, pero entendamos algo, hermanos, que con nosotros puede estar la más grande presencia de todo el universo, de todo el cosmos, de todo lo que tú quieras ver. Por sobre todo eso está la más grande presencia de nuestro Dios, de Cristo y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén, Señor. Amén, Jesús. Te damos gracias, Padre. Gracias por las promesas que nos has dado en tu palabra. Gracias por esa promesa tan especial de estar entre nosotros, Señor. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo, porque Él es Emmanuel, Padre, Dios con nosotros. Gracias, Padre, por el anhelo que tú has tenido, Señor, de querer estar entre tus hijos, entre tu creación, entre la vida del ser humano. Gracias, Señor, por dejárnoslo ver, por demostrárnoslo, Padre. Hoy, Señor, hoy queremos creer en ti. Hoy queremos, Padre, seguirte a ti a través de tu Espíritu Santo, a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, gracias, Dios. Gracias, Padre. Bendícenos hoy, Señor,
llévanos con bien y Padre, que esta palabra, Señor, inunde nuestro corazón. Gracias, gracias Jesús por estar entre nosotros. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, estamos para servirles. Te pasen una muy buena tarde. Gracias.